¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al webinar programado para el día de hoy, miércoles 22 de julio. El día de hoy vamos a tocar el tema desarrollando el método integrativo de negociación en base a la metodología de la Escuela de Negocios de Harvard. Y vamos a trabajar también en base al contexto de ética en el comercio exterior y los negocios internacionales. Mi nombre es José Gerardo Podestá. Voy a estar a cargo de este webinar. Dudas, consultas que puedan tener de por medio, las pueden hacer llegar vía chat. ¿Ok? Vía el chat. Nuevamente, recuerden, vamos a dividir el webinar de hoy en dos. La primera parte se va a enfocar a desarrollar métodos de integración en los procesos que se establecen en negociaciones comerciales, en este caso enfocándonos a rubro de comercio exterior, utilizando la metodología de la Escuela de Negocios de Harvard. Número dos, la segunda parte del webinar, está enfocada en el manejo de la ética para los negocios internacionales. Muy bien, comencemos. Primer punto. ¿En qué consiste este modelo de negociación desarrollado por la Escuela de Negocios de Harvard? Este estudio de modelo de negociación, propuesto por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, se apoya o se centra en cuatro puntos básicos que se establecen al momento de establecer rondas de negociación. Ahora, si recordamos un poco, el día viernes 17 de este mes, hace unos 3 días atrás, el viernes 17, desarrollamos un webinar relacionado a cómo se debería de negociar un contrato de compraventa internacional. Vimos algunos puntos en base a los puntos previos a la negociación que deberían llevarse como una agenda de trabajo al momento de negociar. Vimos los puntos vinculados en el momento de la negociación y los puntos que deberías de tratar post negociación. ¿Ok? Si bien es cierto, el día viernes 17 revisamos información sobre cómo se debe negociar exitosamente un contrato de compraventa internacional en el rubro de comercio exterior en esas tres fases, previa a la negociación, durante la negociación y post negociación, lo que vamos a ver en este momento es de manera paralela a las sugerencias que trabajamos el día viernes 17, webinar que pueden encontrar en el Facebook Live de CAMEX con la fecha del día 17 de julio de 2020 si quieren investigar un poco más sobre ello. Lo que vamos a ver el día de hoy es de manera paralela cuáles son las sugerencias o recomendaciones que plantea justamente este modelo de negociación. ¿Ok? Vamos a encontrar que hay coincidencias en algunos puntos, pero en otros vamos a encontrar que la Escuela de Negocios de Harvard se enfoca más en el aspecto de una negociación enfocada al win-to-win, es decir, al ganar-ganar, pero no al ganar-ganar clásico, sino al ganar-ganar que prioriza, entre otros puntos, el establecer un proceso de negociación a largo plazo. ¿Ok? Mientras que el webinar que vimos el viernes 17, habíamos visto que no necesariamente al momento de establecer un proceso de negociación comercial, requerías una orientación a largo plazo, porque esto estaba determinado por las dimensiones culturales de Hofstede, ¿no? Y habíamos visto que no todos los países, por ejemplo, tienen las mismas dimensiones culturales. Algunos prefieren negociaciones individuales, otros prefieren negociaciones colectivas, algunos tienen una gran distancia al poder, solamente negocian con personas que ocupan niveles jerárquicos altos en la organización, el nivel de evasión a la incertidumbre, el tema también relacionado a la orientación a corto o largo plazo. Hay algunos países que manejan la política interna de negociación enfocada en la cultura organizacional de buscar una negociación siempre a corto plazo con los mejores beneficios posibles desde la primera experiencia comercial. Sin embargo, existía también la posibilidad, de acuerdo a la cultura organizacional que de la empresa,
y del aspecto cultura que engloba ese país, de buscar orientaciones a largo plazo para establecer un proceso de negociación. Toda esa información, como les repito, la hemos visto el día viernes 17. ¿Ok? Para los que tengan interés en revisar esa información, la van a encontrar en la plataforma de Facebook de Camex, con la fecha de viernes 17 de julio. Lo que vamos a ver ahora es la parte orientada más a un proceso o un modelo de negociación sin tomar en cuenta tanto las dimensiones culturales de Hofstede, ¿ok? Sin ver de manera individual cada una de las culturas que maneje el país o la zona aduanera donde se encuentre tu contraparte, o el consignante o el consignatario con quien vas a establecer el proceso de negociación. Lo que propone la Escuela de Harvard, la Escuela de Negocios de Harvard, es un proceso de negociación estándar, proceso de negociación que vendría a ser una fórmula única, que se establece como mejor orientación o propuesta en todas las rondas de negociación que puedes generar para ambas partes vinculadas en este proceso de compraventa internacional. ¿Ok? A ver, el modelo de la Escuela de Negocios de Harvard se basa en 4 puntos básicos. El primer punto en el que se basa es en las personas. ¿Ok? ¿Qué te dice el modelo de la Escuela de Negocios de Harvard? Se basa en 4 puntos básicos. El primer punto son las personas. El segundo punto, los intereses. El tercero, las opciones. Y el cuarto, los criterios. Recuerda que este es un modelo de negociación estándar. ¿Sugerido para el comercio internacional, para el comercio exterior? Sí, pero también es una posibilidad el aplicar este modelo de negociación integrada a comercio local o nacional. ¿Ok? Recuerda que no existe una fórmula única al momento de establecer un proceso de negociación. El viernes 17 hemos visto una manera de negociar orientada más a aspectos vinculados a la cultura que trae consigo o la organización o el país donde se encuentra residenciada la empresa que representa tu contraparte. Ahora vamos a ver el proceso de negociación integrativo, donde se busca integración, coordinación mutua, donde se busca cooperación, participación, ¿ok? Por eso es que este modelo de negocios del que estamos hablando ahora, nuevamente te repito, es un modelo estándar. Aplica para comercio exterior, comercio internacional y para comercio local. Los 4 puntos en los que se basa este modelo, en primer lugar, las personas. Este modelo de negocio te dice, para establecer una vinculación comercial con tu contraparte por medio de una negociación, donde vas a tener rondas de negociación entre 3 a 5, que es el promedio, y que se pueden establecer rondas de negociación de manera presencial, en una feria comercial, en una misión comercial, de manera virtual, una videollamada, una conferencia por Skype o cualquier otro medio electrónico, o simplemente vía telefónica que debes tener en cuenta. Número 1, primer punto básico, las personas. ¿Ok? Aprender a separar a las personas del problema. Atacar el problema en su esencia. ¿A qué me refiero con esto? Antes de involucrarte en un proceso de negociación, primero tendrías que estudiar o conocer a tu contraparte. Saber con quién es que vas a establecer el proceso de negociación. ¿Qué persona? ¿Qué rango jerárquico o puesto o facilidad de toma de decisión tiene esta persona, la cual viene a negociar directamente contigo en representación de una empresa? Pero, ojo, esa información solo debe servirte para qué? Para tener un panorama sobre el nivel de expertise o el conocimiento que tengas sobre el tema o la facilidad para tomar decisiones de esta persona. Sin embargo, muchas personas buscan justamente esta información, pero no en el contexto orientado netamente al tema comercial o profesional, sino con la intención de conocer, ojo, y escucha bien esta parte, sino con la intención de conocer el perfil de la persona, pero el perfil personal. Para conocer qué cosa, su personalidad,
sus fortalezas, sus debilidades, probablemente sus antecedentes en comercio exterior, su nivel de negociación, sus éxitos y sus fracasos. El proceso de negociación que promueve esta escuela de negocios de Harvard es que te enfoques, número uno, en las personas, pero en la primera parte que revisamos, conocer la facilidad de toma de decisión de esta persona, el nivel de experiencia que maneja en ese rubro, la información que podría aportarme de, por ejemplo, un aspecto técnico sobre la mercancía que yo pretendo importar, pero no enfocarme en el aspecto de las personas, arraigado en el aspecto personal. Profesor, pero ¿por qué lo menciona? Porque en la vida real te vas a dar cuenta que muchas personas aplican justamente esta fase, este punto básico de conocer a las personas, no con un fin integrativo, no con la finalidad de negociar, de buscar beneficios mutuos entre ambas personas vinculadas en este proceso comercial, sino que al contrario, lo hacen de forma tal que buscan identificar por medio de otro tipo de ciencias, la psicología, por ejemplo, los puntos débiles que maneja este negociador, con la intención de ir con toda la intención de realizar un proceso de negociación en el que tú ganes y esta persona ceda. Es decir, obtener tú el máximo beneficio producto de esa negociación. ¿Podría funcionar al inicio? Sí, pero que te quede claro que no se va a repetir esa vinculación comercial para una nueva oportunidad. ¿Ok? Enfócate entonces en las personas, enfócate en conocer a las personas, pero en el contexto profesional, no en el aspecto personal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Cuando te enfocas en el contexto personal, podrías tener el poder de negociación de tu lado. Conoces de manera completa a tu contraparte, ya lo estudiaste. Inclusive sus reacciones, sus éxitos, fracasos, sus antecedentes. Sin embargo, si lo que buscas es un método integrativo, ese no es el camino correcto. Otro enfoque que también tiene este primer punto básico de las personas es en atacar el problema en esencia, no atacar a las personas. Es lógico que en un proceso de negociación ambas partes van a defender su postura, ¿ok? Es decir, van a defender los puntos en los cuales no pueden ceder y probablemente ser flexibles, pero no de manera completa al inicio, sino de manera gradual en algunos términos de la negociación. Sin embargo, muchas veces pueden surgir discrepancias, desacuerdos. Entonces, ese ataque, ¿ok?, que vas a enfocar al problema que acaba de surgir, debe ser solamente enfocado hacia el problema, a esa discrepancia. Recuerda que no estás negociando con alguien que busca necesariamente a carácter personal o a criterio personal que tú vayas a obtener la menor cantidad de beneficios. Acuérdate que esta persona viene en representación de otra empresa, que también está presionado y lleva consigo una agenda en la cual tiene de manera clara los puntos en los que puede ceder y en los que no. Defiende la postura de la empresa a la que representa. Por ende, los ataques deben irse netamente hacia el problema, no hacia las personas. Cuando el problema va hacia las personas, da por hecho que esa ronda de negociación que podía haber acabado en la tercera reunión se extiende hasta la séptima. Y es más, es muy difícil que una ronda de negociación pase de las 5 sesiones. Generalmente nunca exceden de 5 rondas de negociación. 6 o 7 ya es prácticamente la definición de que no va a haber acuerdo alguno. Así que recuerda, el primer punto básico que promueve esta escuela de negocios de Harvard es, número uno, enfocarte a las personas en base a que ya hemos visto cuáles son los puntos. Número dos, los intereses. ¿Por qué es importante hablar de intereses y por qué lo promueve de manera completa y clara esta estrategia de modelo de negocio de integración? Porque al momento de establecer negociaciones, ¿ok? Lo primero en lo que deberías enfocarte es en buscar, número uno, el interés principal que podría beneficiar a la empresa que representas. Ojo, estás yendo a hacer una concesión, estás yendo a ofrecer y ceder en algunos puntos, pero también
a solicitar, a pedir la posibilidad de que se te otorgue algún grado o nivel de flexibilidad en determinados puntos. Por eso hablamos de una ronda de negociación. No solo hablamos de una cotización que se envía para ser aceptada sí o no. Hablamos de una ronda de negociación. Por ende, los principales intereses de ambas partes deben ser, sí o sí, los puntos claros y definitivos sobre los cuales necesitan sí o sí la cooperación o participación de su contraparte, ofreciendo como consecuencia de este tipo de facilidad algunos puntos a favor de su contraparte en los que sí pueden ceder. Sin embargo, surge un problema que también se aplica en la vida real. Generalmente, casi el 30% de las negociaciones, en promedio, en el rubro de comercio exterior, se caen. ¿Debido a qué? A este punto, al de los intereses. ¿Por qué? Porque cuando un consignante y un consignatario, por ejemplo, se reúnen vía virtual o de manera presencial para establecer rondas de negociación, o los representantes de estas dos empresas se reúnen, muchas veces ya van predispuestos a jugar un rol o un papel determinado en el proceso de negociación. ¿Ok? Nuevamente, ¿esto por qué? Por presión y porque es la forma de trabajo de la empresa, no de estas personas. Sin embargo, ya van predispuestos a establecer ese proceso de negociación, jugando un rol o un papel que viene a ser la posición que va a desempeñar. ¿A qué me refiero? Que los intereses de por medio son las posiciones, una lucha de egos. Yo voy a hacer el que ceda poco, él tiene que ceder más. Mi posición es ofrecer lo menos posible en esta negociación. De esa forma demostramos que tenemos el poder de negociación como clientes por encima del proveedor o viceversa. De esa forma establecemos que tenemos el poder de negociación como proveedor sobre ese cliente. ¿Cómo? Voy a jugar un rol, voy a jugar un papel. No es que me vaya a mostrar de manera normal y natural, voy a jugar un rol o un papel. Voy a ir con una posición definida, una posición ya fija, establecida, inamovible. Quizá podría ceder en algunas cosas, pero va a ser difícil que la contraparte me convenza de ello. Tendrá que sacrificar más. Ese también es un graso error. No puedes ir con un interés de por medio basado en posiciones. Recuerda, sí es cierto, vas a tener que establecer un proceso de negociación y estás jugando el rol o el papel de negociador, pero tiene que ser un rol o un papel abierto. Acuérdate que en la actualidad tu mercado ahora es global, ¿ok? Al mencionarte esto, de que el mercado es global, surge una mayor posibilidad de encontrar más proveedores o más clientes en el mercado internacional. Por ende, no es ideal ir a establecer un proceso de negociación basado en posiciones, sino en intereses. Buscar satisfacer los intereses subyacentes de tu contraparte, siempre y cuando no vayan en contra o perjudiquen lo que podrías ofrecer sin que esto cueste o sin que esto genere un costo para tu empresa. Por eso es que para ello, en la ronda de negociación ya debes ir predispuesto a qué? A negociar de manera aperturada con una relación de puntos en los cuales puedes ceder y puntos en los cuales no. Y poco a poco ser flexible, no desde la primera ronda, sino a partir de la segunda empezar a ceder, pero de manera gradual. Tampoco te vayas a emocionar demasiado y cedes en todo. Quizá ya no te quede que más negociar y tu contraparte quiere darte más beneficios. Ahí sí te costaría muchísimo más, ¿ok? El solicitar eso que tanto anhelabas, porque te quedaste sin nada más que podrías negociar a favor de esa empresa. Acaban 2 puntos. Vamos por el tercero. El tercero son las opciones. ¿A qué se refieren las opciones? Nunca en el comercio exterior hay blanco y negro, ¿ok? Nunca es sí o no. Siempre se establece una toma de decisiones sobre la generación de varias opciones, de varias posibilidades, ¿ok? Sí es cierto, yo voy con la mente enfocada a cerrar este negocio
con mi contraparte con tales términos. Sin embargo, debo entender que nunca voy a salir de esa ronda de negociación exactamente con lo que yo buscaba y sin haber sacrificado absolutamente nada. Siempre en la ronda de negociación existen concesiones, ¿no? Puntos en los que puedes ceder. Por ende, no hay dos posibilidades únicas. Se empiezan a generar varias posibilidades. Se establece este juego de roles en la negociación. Quién cede más, quién cede menos, equiparamos el sacrificio de costo de ambos, buscar el sinceramiento de ambas partes. Entonces, debes recordar que no siempre vas a ir a una ronda de negociación obteniendo el 100% de lo que buscabas. ¿Ok? Siempre en una ronda de negociación. En la primera, se establecen los primeros términos. En la segunda, tercera, cuarta y hasta la quinta, se lleva a cabo el proceso de negociación con las concesiones que podrías ofrecer. Finalmente, se empiezan a crear varias posibilidades. ¿Cuál es el truco, la clave para generar más posibilidades? Mientras más información pueda brindar cada una de las partes, mientras exista un mayor sinceramiento por parte de ambos. ¿Ok? Esto es enfocarse en las opciones. Finalmente, el punto número 4, que también es un punto básico. El punto enfocado a los criterios. ¿Cómo se maneja en este caso el enfoque de uso de criterios? Insistir en que el resultado se base en algún estándar objetivo que lleve a una solución justa. ¿Qué quiere decir esto? El resultado final de la negociación tiene que estar basado en algún estándar, es decir, en algún beneficio que pueda ser mutuo, que suene como una solución justa y que sea considerado estándar para esa negociación y probablemente para futuras rondas de negociación que vayas a establecer con el mismo proveedor o el mismo cliente. Es decir, desde que ambas partes identifican o insisten en llevar a cabo el proceso de negociación buscando un beneficio mutuo, una solución justa, esta solución justa podría ser replicable, se convierte en un estándar objetivo. Es decir, se convierte ya en un antecedente o un precedente para la segunda, tercera, cuarta negociación que se lleve a cabo más adelante sobre un nuevo proceso de importación o de exportación. Lo ideal es que establezcas justamente un correcto manejo de negociación que pueda quedar como un estándar o que vaya a quedar como un precedente para futuras negociaciones con esta empresa. Esto, de manera general, son los 4 puntos básicos. En realidad tendríamos que revisar un esquema de cada uno de ellos, pero no lo podemos hacer ahora por cuestiones de tiempo. Recuerden que es un webinar, ¿ok? Probablemente veamos la posibilidad de generar la versión número 2 o la parte número 2 de este modelo de negociación, donde revisaremos mucho más a detalle ya cuál es la estructura en cuanto al diseño funcional, cuáles son los procesos de flujograma que deberías llevar a cabo en la ronda de negociación, cómo tratar uno a uno los puntos, pero eso lo veremos mucho más adelante en la segunda parte de este webinar. Otro punto importante que también tenemos que ver el día de hoy. ¿Cómo es que a raíz de estos 4 puntos básicos, ¿okay?, sobre los cuales trabaja este modelo de negociación desarrollado por la Escuela de Negocios de Harvard y como te dije hace un instante, aplica para comercio exterior y para comercio local? ¿Cómo es que lo llevas a un aspecto integrativo? Hasta acá hemos visto los 4 puntos básicos, pero ¿cómo me puede ayudar esto a realizar un proceso de negociación integrativa? Integrativo porque involucra la participación de ambas partes. Es decir, tanto el potencial consignante como el consignatario deben guardar interés de por medio en establecer ese vínculo comercial. Y recordemos que esto es muy probable, dado que si el consignante no estuviera interesado en realizar el proceso de exportación de una mercancía hacia el consignatario, no hubiera aceptado desde un inicio el proceso de negociación. De igual forma para el consignatario. Si no tuviera interés real en ese tipo de mercancía que oferta el consignante, jamás se hubiera dado siquiera la primera ronda de negociación. Así que hay un punto de por medio que los vincula. El método integrativo, entonces, separa personas de problema
Identifica y permite que se concentren en los intereses, no en las posiciones, ¿ok? En los intereses y no en las posiciones. Esto podría sonar un poco contradictorio. En las posiciones, yo podría considerar posiciones los estilos de liderazgo. Sí, pero en un proceso de negociación no tanto deberías priorizar esos estilos de liderazgo, son más de carácter del ambiente interno de tu empresa. En este caso, en la negociación, priorizarías más el manejo de los intereses que hay de por medio, por cada una de las partes. Inventar opciones para obtener ganancias mutuas, una suma positiva, un trato justo, como hemos mencionado hace un instante, que podría quedar como un estándar para futuras negociaciones. E insistir en el uso de criterios objetivos. Como criterios objetivos, utilizar de por medio criterios transparentes, con información completa. Separar a las personas de problema, esto ya lo hemos mencionado hace un instante, vamos a completar esa información. ¿La comunicación es lo más importante? Sí, pero la comunicación basada y enfocada, ¿en qué? En resolver o atender problemas, discrepancias, ¿ok? Cada negociador siempre va a ir con dos tipos de interés. El primero, sobre el contenido, sobre la mercancía y los términos de la negociación. Y segundo tipo de interés que lleva de por medio es establecer una excelente relación comercial. Probablemente a corto plazo, quizás a largo plazo. Profesor, ¿por qué dice eso? Nuevamente te invito a que revises el webinar que hemos llevado a cabo el día viernes 17 de julio, donde hemos hablado de las dimensiones culturales de Hofstede, donde hemos mencionado que cada uno de los países o zonas aduaneras a nivel internacional maneja sus propios estilos de negociación. Sin embargo, esta metodología es una metodología estándar que aplica en general. Pero si quieres ser mucho más puntual sobre un estilo de negociación para alguna zona aduanera, ubicación geográfica o país en particular, te invito a revisar información sobre el manejo de las dimensiones culturales de Hofstede. Entonces, ¿quedamos en que separar a las personas de problema es ideal? Sí. ¿Hay dos tipos de interés? Correcto. Interés sobre el contenido e interés sobre el establecer una correcta relación comercial. ¿Se necesita ser transparente? Sí. Si realmente quieres separar a las personas de problema, recuerda que ambas personas que han ido a negociar llevan consigo presión por parte de las empresas a las que representan. Llevan consigo también una carga emocional. Entonces, ¿cómo puedo establecer un proceso de negociación correcta? Enfocándome en el problema. Ser transparente en cuanto a la información que manejo. Buscar reciprocidad al compartir información. ¿Ok? Esta es la parte más complicada de separar a las personas de problema. Porque muchas veces uno piensa que si se sincera demasiado en la primera ronda de negociación, se está entregando en bandeja de plata a la contraparte. ¿Por qué? Ya te conoce de manera completa y sabe exactamente cómo presionarte. Por eso este proceso de reciprocidad al compartir información debería llevarse poco a poco de manera gradual, pero buscando ser transparentes. ¿Ok? Intentar entender también la percepción de tu contraparte, ponerse en sus zapatos. ¿Por qué? Recuerda que buscamos un win-to-win, ganar-ganar, no un ganar-perder. Así que si buscas en realidad un lazo comercial a largo plazo, no te conviene realizar un proceso de negociación en el cual en este momento tú salgas ganando y tu contraparte perdiendo, porque da por hecho de que en lugar de haber establecido un lazo comercial, una relación comercial a largo plazo, no se va a volver a repetir. Profesor, pero usted dijo que hay un montón de empresas que podrían ser mis proveedores. Sí, pero probablemente no vayan a ceder no vayan a brindarte algunos beneficios que esta empresa sí. La emoción. Muchas veces en el momento en que se establece las rondas de negociación, llegas a sentirte tan eufórico y emocionado que empiezan a aflorar no solamente actitudes enfocadas a resolver un problema, sino empiezas a enfocarte en aspectos más subjetivos en las personas.
No, pero ¿sabes qué? Mira, esa persona me cae recontra mal en la negociación, voy a presionarla, o creo que estamos con la empresa incorrecta, porque esa persona, no sé por qué, pero me parece que no es la ideal o no está siendo sincera u honesta, está pasando un aspecto personal en lugar de enfrentar el problema. Podrías generar que se caiga esa ronda de negociación y realmente podría haber sido muy beneficiosa para ambas partes. La prevención crea también una relación de trabajo, ¿ok? Crea una relación de trabajo. En la actualidad se habla de socios estratégicos, aliados estratégicos. El establecer una vinculación tan integrada entre proveedor y cliente que en algunos casos este viene a ser el punto en el cual se enfoca una de las principales fortalezas de una compañía. Número dos, identificar y concentrarnos en intereses y no en posiciones. Esto también ya lo hemos mencionado, ¿no? Los intereses deben definir el problema y resolverlo. Compartir información de manera gradual, claro, ¿no? Pero ser transparentes en la información que se brinda. Preguntar y repreguntar. ¿Por qué no, profesor? Porque sí, más bien. Debes preguntar y repreguntar y volver a preguntar. Jamás asumas, ¿ok? Jamás deduzcas que. Siempre pregunta y vuelve a preguntar. ¿Por qué? ¿Podría cansar a mi contraparte? No, por el contrario, esta metodología de la Escuela de Negocios de Harvard te indica que mientras más profundidad exista en la pregunta, en la repregunta sobre el mismo asunto, orientado a otro aspecto probablemente de la negociación, esto denota que existe un interés real de por medio, ¿ok? Denota que existe un interés real y que te estás enfocando a un punto en particular sobre el cual sí o sí necesitas que tu contraparte pueda ceder. Eso sí, no solo preguntar y repreguntar, sino que cada 10 o 15 minutos debes hacer un resumen de lo que se está llegando a establecer de manera mutua. ¿Por qué un resumen? Para recordar a cada instante los puntos que ya se tocó y en los cuales han tenido acuerdo mutuo, en los cuales ambos han cedido. ¿Ok? Esto lleva consigo de por medio al menos la orientación de que se está generando avances y de que no es lo ideal tirar todo por el caño o frenar la negociación. Por eso cada 10 o 15 minutos un resumen de lo que se va acordando. Si no estás claro, no deduzcas, no asumas, pregunta, repregunta, ¿ok? Un problema enorme también es el no conocer los intereses de la otra parte, porque esto te limita a que no puedas ofrecerle lo que realmente está buscando. Profesor, pero usted dijo que era peligroso que una empresa me conozca como los rayos X, así de manera completa, porque podría generar una estrategia comercial y una estrategia de negociación en la cual yo no podría decir que no. Claro, es correcto, pero debes ir poco a poco y de manera gradual. Mirar hacia adelante y no hacia atrás. No volver a tocar temas anteriores y justificar, bueno, pero yo cedí acá. Sigue en la ronda de negociación hacia adelante. Ser concreto, ¿ok? No extender demasiado la negociación. Porque cuando le das la posibilidad de extenderse a un punto en la ronda de negociación por más de 20 minutos o 15 minutos, en lugar de enfocarte en un problema principal, estás perdiendo tiempo probablemente en qué? En un aspecto complementario, inclusive quizás un aspecto en el que tú ya ibas predispuesto a ceder. ¿Ok? Sé concreto, puntual, claro, pero también flexible. Acuérdate que es ganar, ganar. Sé duro con el problema, sí, pero no con las personas. Acuérdate que las personas solamente son colaboradores que trabajan en representación de dos empresas que van a defender distintas posiciones y a buscar cierto tipo de beneficios. ¿Ok? Enfócate entonces en ser duro con el problema, entregando una gran diversidad de opciones. Ya sabes que en la ronda de negociación no siempre vas a obtener lo que fuiste a buscar inicialmente, pero sí un resultado que vaya de la mano con algún beneficio que pretendías obtener, pero cediendo en algunos aspectos. Por ejemplo, ¿cómo estás? Buenas noches, Nicole. Por ejemplo, ¿ok?
Voy a una ronda de negociación. Yo sé que no tengo la capacidad en mi empresa, como proveedor, de tener el stock listo que me está pidiendo el proveedor para la fecha que me indica. Yo sé que voy a tardarme un poco más. Quizás él necesita la mercancía ya lista para el despacho en 2 meses y yo puedo tener la mercancía lista en 4. ¿Ok? ¿Por qué? Por mi capacidad y volumen de producción, por la disponibilidad de mi stock, mis lotes, etcétera. Y por mis costos no puedo darme el lujo de incrementar mi volumen de producción de la noche a la mañana, porque requiere que incorpore mayores recursos humanos, financieros y tecnológicos. Por ende, yo sé que puedo entregarle la mercancía solicitada en 4 meses, no en 2. Pero mi producto es de excelente calidad. ¿Ok? De excelente calidad. Le envié la muestra comercial, le envié la ficha técnica, le interesó al proveedor. Por eso es que se animó a llevar a cabo las negociaciones con mi empresa. Pero surge un detalle. El proveedor tiene la siguiente postura. A él ya lo han estafado antes. Ya lo han estafado. ¿Por qué? Le han enviado mercancía de pésima calidad. Y siempre que él ha hecho una importación con mercancías de pésima calidad, ¿ok? Ha tenido que sacrificar tiempo de producción porque tenía que buscar otro proveedor, quizás a un precio mucho más alto, porque era una importación de emergencia de insumos. ¿Para qué? Para realizar su producción normal sin perjudicar la calidad de su producto final. Y por eso es que él hacía siempre las importaciones, pero él en realidad no necesitaba la importación para esa fecha exacta. Él lo tomaba en cuenta como medio de precaución, porque si llegaba la mercancía y no era de la calidad que yo buscaba, bueno, resolver el contrato, pero al menos tengo 2 meses más para que buscar otro proveedor que me pueda salvar la vida. Así que como importador, no necesita realmente la mercancía para la fecha en la cual él está estableciendo que la necesita. En realidad es una contingencia para él, ¿no? Es una medida preventiva. Sin embargo, lo que le interesa a él es la calidad. Si en la ronda de negociación el potencial exportador no se sincera en de que realmente puede cumplir con el pedido, pero no en 2 meses, sino en 4. Y el importador no se sincera en el hecho de que realmente él no necesita la mercancía en 2 meses. Lo hace como medida de contingencia porque ya antes lo habían estafado. Pero en este caso, tú tienes muy buena reputación, has enviado las muestras comerciales, las fichas técnicas. Si él no se sincera con ello, no podrías jamás tú como exportador conocer que realmente él sí puede permitirte la exportación en 4 meses. Y él tampoco sabría que tú realmente no es que no quieras exportar en 2 meses porque tienes miedo a que la calidad sea mala o porque me vas a estafar, sino porque tu capacidad de producción da para 4 meses. Y en 4 meses tendría lista la mercancía. Sin embargo, ya sin riesgos porque yo ya revisé la calidad de tu mercancía, de tu producto. Si ambos no se sinceran, el exportador podría cerrarse en qué? En que puede hacer la exportación solamente en 4 meses. O podría decirte en 2 y al final incumple. Y el importador podría cerrarse en que no, lo necesito en 2 meses, y no le llega la mercancía completa. O de repente ni siquiera le llega. Quizás puede negociar también en el punto del precio. Bueno, vas a demorar más. No importa, pero me entregas calidad. Ya sacrificamos aquí o aquí. O yo puedo ceder en los plazos, o yo puedo ceder en el precio, o de repente en el Incoterm. ¿Para qué? Para establecer las responsabilidades de cada uno de nosotros. ¿Cómo? Ya bueno, te doy 4 meses, pero vas a exportarme ya no en FOB, vas a exportar en DDP, por ejemplo. Hazte cargo de todo. No importa, súbeme un poco el precio, pero ya sé que tengo la mercancía que yo pedí en el plazo de 4 meses, estoy confiando en ti y tú vas a hacer el procedimiento completo. Por ejemplo, ahí, en el caso que te acabo de plantear, esto que ha llevado de por medio, que ambas partes se sinceren, ¿ok? Pero es difícil, sí. ¿Por qué, profesor? A nadie le gusta verse expuesto frente a su contraparte. A nadie le gusta decir, yo soy débil en.
yo tengo dificultades en, a mí me gustaría que me ayudes en, es complicado. Pero sin embargo, por eso hablamos de rondas de negociación, porque mientras más rondas de negociación se lleven a cabo, claro, sin exagerar, más de 5, se establece un vínculo, ¿ok? No solo comercial, a veces un vínculo que podría llegar más allá del aspecto comercial, al aspecto societario clave de una empresa, ¿no? Un socio estratégico, un aliado estratégico. El detalle está en que, cómo llegas a ese nivel de sinceridad que puede establecer el representante de tu empresa frente a la contraparte. Cómo buscar ese nivel o grado de certidumbre que puedes brindar. Por eso hablamos de una ronda de negociación, donde es importante el correcto manejo de información. ¿Ok? Mirar hacia adelante y no hacia atrás. Ser concreto, pero como te dije, ser flexible. Ser duro con el problema, pero no con las personas. Acuérdate que esa persona que negocia contigo también está siendo presionada por la empresa para la cual trabaja. ¿Ok? Está siendo presionada. No es que él no te quiera ofrecer ese beneficio, es que él no tiene la aprobación o la autorización de la empresa a la que representa para darte esa ayuda. Inventar opciones para obtener ganancias mutuas. Excelente, como te dije, no siempre obtienes lo que buscas al 100%, pero un factor clave es inventar opciones, ¿ok? Buscar nuevas alternativas. ¿Y esto es dable o es posible? De todas formas, sí. Siempre en una ronda de negociación, en dos, en tres, en cuatro, en cinco, se plantean diferentes posturas, se crean diferentes opciones. Yo cedo en esto si tú cedes en ello, muy bien. Oye, pero no habíamos tomado en cuenta esto. Ah, entonces te ofrezco mejor esto, pero ayúdame con esto. Y vas generando opciones, opciones y opciones. Finalmente, hablamos de rondas de negociación porque en algún momento termina la ronda, ambas partes se separan y llevan a cabo un conversatorio interno, buscando contrapropuestas, buscando analizar al menos las opciones que tienen de momento. Ronda de negociación número 2. Vuelven a reunirse y modifican, adaptan o crean más alternativas. Ronda número 3. Número 4. Ya irte más de la ronda número 5 es complicado. ¿Por qué? Estoy negociando ya como 5 veces o 6 veces con este proveedor para una exportación pues de apenas media tonelada de mercancía. ¿Sabes qué? Lo cerramos aquí. Lo tomas o lo dejas. ¿Por qué? Me estás consumiendo demasiado tiempo y esfuerzo para un beneficio que probablemente no es tan grande como el que yo espero. Por eso no es bueno tampoco extender demasiado una ronda de negociación. Hasta las 5 podría ser viable. Más de 5 rondas termina muchas veces, en lugar de generar ese grado de filiación o empatía, desgaste, estrés. ¿Qué más? Empiezan a surgir problemas, ¿no? ¿Por qué no estamos llegando a concretar de manera clara una ronda de negociación en la cual ya definamos finalmente cuáles son los términos? Termina gastando a tus recursos humanos. Así que recuerda, contribuye en la búsqueda de soluciones, inventa soluciones, utiliza como referencia experiencias anteriores o de otras empresas, prueba opciones, plantea la posibilidad de que quede abierta una opción. No le digas ni sí ni no. Consúltalo con la empresa a la que representas. Probablemente para la siguiente ronda sea viable. Busca objetivos comunes. Resalta el potencial de trabajar juntos y establecer un excelente vínculo. Y haz que el proceso de negociación sea fácil también para tu contraparte. Jamás presiones. Si presionas al ser humano bajo un grado de estrés o presión, muchas veces toma decisiones que no son las mejores. Y en ese caso no estás poniendo en juego tu propia empresa. Podría ser, ¿no? Pero estás trabajando en ese caso en representación de una. Ejemplos. Acá tenemos, por ejemplo, la compañía A, que está en Nazca, queda muy lejos del puerto. Muy bien, esta compañía está demasiado lejana al puerto.
Realmente es importante que le compren lotes grandes para cargar camiones completos. ¿Por qué? No le conviene trabajar con camiones con carga menor pues a un contenedor, ¿ok? ¿Por qué, profesor? Porque la compañía está demasiado lejana al puerto. Y hay costos, ¿no? Los fletes locales. No tiene mucha liquidez, pero las condiciones climáticas le permiten a esta empresa tener el producto o la mercancía disponible cuando otros proveedores no. Por ejemplo, en el mes de agosto. Entonces, esta empresa está muy lejana al puerto y realmente es importante para ella que le compren lotes grandes, porque eso justifica los costos para el traslado para cargar sus camiones con un flete local. ¿Ok? No tiene mucha liquidez como para arriesgar, pero tiene como factor clave condiciones climatológicas que le permiten tener disponibilidad del producto en temporadas donde otros proveedores no. Por otro lado, tienes a la compañía B. No encuentra proveedores serios que tengan la producción propia para agosto. Es decir, no tiene proveedores que le abastezcan en estos meses, agosto, septiembre, por ejemplo. Estaría, estaría quizás de acuerdo con pagar un poco más, ¿ok? Podría pagar un poco más rápido, podría pagarte inclusive de manera anticipada, si demuestras que la calidad es buena. Y puede mover grandes volúmenes en agosto, pero a un precio razonable. Tanto la empresa A como la empresa B podrían beneficiarse, sí, pero no lo van a hacer si en una ronda de negociación ambas partes no se sinceran. Y es difícil, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos el complejo de que cuando nos mostramos en una ronda de negociación tal cual frente a nuestra contraparte, nos estamos exponiendo. Y en realidad podría ser así, pero tiene que ser vinculante, tiene que ser un riesgo mutuo. Porque solo de esa forma vas a conocer realmente el por qué tu contraparte busca ese beneficio. Quizás es algo que no representa algo tan fijo para ti, es algo en lo que podría ser flexible, pero te interesa saber el por qué, por un grado o nivel de desconfianza. Si no comparten información, ¿cómo pueden saber de qué forma pueden complementarse mutuamente? A veces, la mayoría piensa que en el proceso de negociación se evalúa solamente el precio, y realmente no es así. Realmente no es así. Punto 4. Insistir en el uso de criterios objetivos. Esto también es frecuente. Cuando se encuentra, por ejemplo, negociando una empresa pues transnacional enorme, una corporación, un grupo comercial y una empresa local o nacional. Existe una competencia de egos, ¿no? No, por reputación, yo como soy una empresa transnacional no puedo darme el lujo de ceder en esta ronda de negociación. O lo tomas o lo dejas, competencia de egos. ¿Por qué? Es que si yo cedo va a quedar un precedente y voy a quedar mal frente a mis demás proveedores. Es que en realidad tiene que llevarse a cabo un proceso de negociación con criterios objetivos, buscando beneficios mutuos, no una competencia de egos, ¿ok? No esta competencia de egos. Buscar el criterio objetivo, ¿qué quiere decir? Varios problemas complejos que se pueden resolver como problema. ¿Qué más implica el criterio objetivo? Una negociación basada en principios, ¿no? En cuestiones éticas, en morales, en estándares internacionales. Establece las reglas claras al momento previo a la negociación. ¿Cómo qué? Los parámetros sobre los cuales se va a negociar, los estándares, términos justos para ambas partes. ¿Ok? Recuerda que no debes trabajar en base a la competencia de egos. ¿Ok? Pese a que suena tentativo al inicio, si es que tú tienes el poder de negociación de tu parte. Pero recuerda que si esto sale mal, te perdiste probablemente un excelente proveedor o un excelente cliente. Y ya queda un precedente en el mercado. ¿Tú crees que la competencia no se entera? Se entera de esto y aprovecha tus debilidades. Aprovecha tus debilidades. No obtienes lo que mereces, obtienes lo que negocias. Sin embargo, lo que negocias podría ser tu salvavidas en algún momento.
a ese proveedor o a ese cliente al que le echaste tierra en determinado momento, podría ser que en algún momento sea tu salvavidas. ¿Qué es ético y qué no en una ronda de negociación? Este es un factor, por ejemplo, considerado muchas veces subjetivo y en realidad tiene una justificación. ¿Cómo así? En realidad lo que nosotros conocemos como ética, ¿ok? Lo que conocemos como algún aspecto ético, algo que es, entre comillas, correcto o incorrecto, adecuado o inadecuado, viene a ser un aspecto subjetivo, ¿ok? Vinculado de manera directa, nuevamente te repito y busca esta información, a las dimensiones socioculturales de Hofstede, ¿ok? Para la cultura de un país puede hacer que alguna actitud o cualidad en el proceso de negociación sea ético, para otro país probablemente no lo sea. ¿Quién define qué es ético y qué no es ético? Es un contexto muy subjetivo. La ética viene a ser representada ¿por qué? Por la conducta que prevalece como estándar dentro de un aspecto social. Si dentro de un grupo de personas hay un estándar en la actitud de portarse de tal forma o tener tal tipo de gesto o tal comportamiento, como hablamos de un estándar, ese estándar pasa a convertirse, entre comillas, en lo ético, ¿no? Lo correcto. Sin embargo, no existe ningún libro en el mundo que te diga qué es ético y qué no lo es. Es más, la ética ni siquiera es una ciencia. Es un factor de percepción subjetiva sobre la cultura que envuelve y determina el comportamiento de todos los individuos en un determinado espacio geográfico. Sucede exactamente lo mismo en los negocios. Muchos países establecen dentro de las empresas o personas jurídicas dentro de su territorio estilos y manejos de ética de negociación. Por ende, para algunos algo es correcto y para otros no. Como te mencioné hace un instante, depende de la influencia que se percibe de un estándar dentro de ese grupo en ese espacio geográfico. Sin embargo, recuerda nuevamente que la ética no es algo definitivo, ¿ok? Un aspecto ético es necesariamente subjetivo, ¿ok? No tiene un sustento científico. No existe ningún libro en el mundo, no existe ningún estudio siquiera que te diga qué es ético y qué no. ¿Cómo lo aplicamos en los procesos de negociación comercial? Por ejemplo, aquí, estás a punto de irte a vivir a Estados Unidos y tienes interés de vender tu vehículo, para lo cual has colocado un aviso en el periódico. Has decidido no indicar a los posibles compradores que existe un problema en el motor, el cual tiene reparación. Pero comunicárselos implicaría reducir el precio que requieres obtener y tú necesitas dinero para realizar ese viaje. ¿Es ético o no es ético? En realidad, esto podrías analizarlo desde varias posturas. No sería ético, ¿por qué? Porque estaría engañando. O probablemente sí es ético, ¿por qué? Porque el problema tiene solución y por ende, como tiene solución, podría bajarle el precio, ¿no? Pero quizás no demasiado, ¿por qué? Necesito cubrir ese pasaje o ese viaje. Date cuenta entonces que el aspecto ético depende de qué? De nuestra conducta moral, depende de los estándares, ¿ok? Un ejemplo mucho más claro. Eres empresario y estás interesado en adquirir, ¿ok? La compañía de la competencia. Muy bien, eres empresario y estás interesado en adquirir la compañía de la competencia. Sin embargo, la empresa no tiene interés en vender su negocio. Tu competencia no está interesada en venderte el negocio. Contratas un consultor para que llame a sus contactos dentro de la empresa de la competencia con la intención de averiguar si ésta tiene algún tipo de problema, alguna debilidad que amenace su continuidad. Sí, profesor, acabo de descubrir que la competencia tiene debilidades dentro de su estructura interna. ¿Cómo? Tiene deudas que no puede pagar, tiene algunas denuncias, la mayoría de sus activos, su maquinaria ya está depreciándose y no hay forma de realizar la renovación de la misma. Ha tenido
No sé, cuentas por pagar de maneras enorme en los últimos meses. Si tú te enteras que la empresa tiene este tipo de problemas, podrías utilizar esta información para hacer que tu competidor venda. Sin embargo, ¿qué consideras? ¿Este es un comportamiento ético, sí o no? A ver, escríbeme en el chat. ¿Es ético, sí o no? Desde tu punto de vista. ¿Qué opinan? ¿Sería una actitud ética? Eres empresario, estás interesado en adquirir una compañía que es la de tu competencia. Tu competencia no tiene interés en vender el negocio, contratas un consultor, llama a sus contactos, red de contactos dentro de la empresa de la competencia, levanta información sobre las debilidades o problemas por las que atraviesa la competencia y que podrían amenazar su continuidad, debilidades y amenazas. Te enteras de esto y lo utilizas como argumento para persuadir a tu competencia y terminar comprando la empresa. ¿Es una actitud ética, sí o no? ¿Qué opinas? A Francisco me dice no es ético. Nicole, es una forma de aprovechar la situación a beneficio propio. Yo sé que es beneficioso, pero eso no es ético. David, creo que no. Alejandro, George, no, no. Víctor me dice yo pienso que sí. No es ético, no es ético. En realidad, ¿en qué basarías tu respuesta? Acá tienes distintos argumentos. Por ejemplo, yo podría decir, no es ético, profesor, porque esto constituye un aprovechamiento. ¿De qué? De haber vinculado, ¿ok? Mi intención de compra al levantamiento de información que era confidencial para esa empresa, ¿ok? Es decir, no es ético, ¿por qué? Porque yo en mi experiencia he visto que eso es no un estándar, sino que es algo poco frecuente, es algo incorrecto. Mi argumento para decir que no es ético es levantado información confidencial de la empresa, de la competencia, por medio de un tercero, un intermediario, con la finalidad de que no se demuestre de que yo he obtenido esa información de manera directa. Por ende, profesor, es un aprovechamiento y es algo no ético. Sin embargo, también podrías tomar otra postura. ¿Cuál? Profesor, yo considero que es ético. ¿Por qué? Porque no he roto ninguna regla, ninguna ley. Yo he contratado a una empresa para que haga investigación. Esta empresa, ¿qué es lo que ha hecho? Ha llamado a sus contactos, a su red de contactos, que o casualidad trabajaban en esa empresa de la competencia. Lo único que han hecho ha sido comentarle cuál es la situación de la empresa, que no es ningún secreto para los trabajadores. Y yo estoy utilizando esa información para realizar un proceso de negociación, ¿no? O para persuadir a la competencia. Finalmente, considero que es ético. ¿Por qué? Porque es información real y transparente. No hubiera sido ético si probablemente esta empresa me ocultaba esa información y negociaba conmigo. Así que también estoy tomando mis precauciones para evitar caer en un engaño. Sin embargo, date cuenta, te acabo de plantear dos posturas, cada una con argumentos diferentes. ¿De qué depende que yo utilice un argumento u otro? De la experiencia que yo he manejado en el mercado, de lo que para mí representa un estándar. Si yo siempre he tenido un comportamiento como en el primer caso, lo que me va a parecer ético es eso. Si tengo un comportamiento que siempre he utilizado y he visto en el mercado en mis experiencias laborales en base a la segunda postura, para mí entonces esto viene a ser ético, esto es algo normal, de uso regular y frecuente. Por eso les decía, chicos, que no existe algo que sea 100% ético o algo que sea 100% no ético. Depende de qué, desde el punto de vista y de la experiencia que maneja cada una de las partes. Por eso es que en realidad no hay nada 100% ético y no ético.
ni para entrar a puntos más extremos, ¿no? Porque en el colegio médico, por ejemplo, hay aspectos éticos y no éticos. Uno de ellos, la muerte asistida. Profesor, no es ético, es quitarle la vida a una persona. No se puede hacer eso. Profesor, pero se trata también de un grado de comparecencia hacia una persona, evitar dolor, sufrimiento. También tiene una postura, ¿no? ¿Te das cuenta? Sobre el aborto y otros temas así sensibles, también hay defensas que utilizan argumentos éticos a favor y en contra. Por eso es que hablamos de ética, porque se somete a un juicio moral, a una experiencia, a una forma de pensar, a un estándar. Sin embargo, lo ético no siempre es lo correcto, como también lo no ético no siempre es algo negativo. Depende. Pero en este caso, enfocado al rubro de comercio exterior, negocios internacionales, yo te recomiendo utilizar como aspecto ético o no ético este modelo de negociación establecido por la Escuela de Negocios de Harvard, el del modelo integrativo, que si bien es cierto, no es 100% ético o no ético, al menos te permite obtener beneficios mutuos. Por eso es que se creó este tipo de modelo de negociación integrada, porque cuando trabajábamos solamente en base a las dimensiones culturales de Hofstede, existía también posturas de aprovechamiento. ¿Qué es una ética? Ya hemos dicho que es un estándar social, se aplica en todas partes, pero de distinta forma, ¿no? Determina lo que es correcto y correcto, pero para una situación específica, para una población en particular, para un espacio geográfico definido y con una creencia y cultura de por medio estandarizada. Lo que es ético para uno, para otro quizás no. ¿Ok? Para una realidad sí, para otra quizás no. Por eso hay distintos enfoques de razonamiento ético. El enfoque de resultado final, donde priorizas el resultado. No importan los medios, interesa el fin. La ética del deber, pese a que no quisiera, es mi deber hacerlo, es mi compromiso. Ética del contrato social, primero es el beneficio de la sociedad frente a cualquier otra decisión. Ética personal, no interesa lo que diga el mundo, interesa lo que yo piense, lo que yo cree, lo que yo pueda creer. La ética personal. Pero esto ya lo vamos a ver más adelante en otro webinar. Consideraciones al utilizar tácticas engañosas. ¿Podría funcionar? Sí, pero piensa que esto va a afectar a futuro tu relación con tu contraparte, que podría haber sido armoniosa, inclusive un socio o aliado estratégico. Pero ya lo perdiste, ¿no? Por una táctica engañosa o por un ganar-perder. Piensa también cómo afectará el uso de esas tácticas tu reputación en el mercado, porque todo se conoce en el mercado, chicos. Todo, todo. En el ámbito empresarial, todas las empresas se conocen. Todas saben quiénes estafan, quiénes no, cuál es la forma en la que negocia una empresa, su estilo de negociación, sus antecedentes. Todo se conoce en el mercado. Cuando tengas tu propia empresa o llegues a laborar en una empresa a nivel de gerencia media o alta dirección, te vas a dar cuenta que esa información es el día a día. Procesos analíticos para solucionar problemas morales. ¿Existen procesos? Sí. Este es uno básico, ¿no? Definir problemas morales, comprender todos los estándares morales, reconocer aspectos morales, pero esto lo vamos a tocar en otro momento. ¿Cómo puedes enfrentar entonces a los negociadores y a las partes que recurren a un engaño? Formular preguntas de sondeo, ¿no? Por eso te dije pregunta y repregunta. Si me dijiste que sí, luego me dices que no. Si me dijiste A y luego me dijiste B, ya estoy sondeando el hecho de que no tienes bien definida esa parte o estás buscando engañar. Obliga a la otra parte a mentir o a retractarse. Si ves e identificas en este caso que te están engañando o tú estás engañando, mejor retráctate. O obliga a la otra parte a qué? A que te diga la verdad. Si quieres continuar con la ronda de negociación. Finalmente lo que interesa es la negociación. Menciona tu táctica, analiza lo que ves y ofrece ayudar a la contraparte en base a lo que él busca. Y con esto hemos terminado. Ignora las tácticas, perdón, me estaba olvidando de esto. Muchas veces por encima de las tácticas y de las estrategias de negociación se encuentran los beneficios que se pueden percibir cuando se busca un proceso de sinceramiento y certidumbre en el proceso de negociación.
siendo 8:36. Hoy día creo que nos hemos excedido un poco de tiempo en el webinar. Sin embargo, hemos tocado aún así de manera muy general o superficial el tema. Para conocer un poco más de esto, probablemente tengamos una segunda parte del webinar. Recomendación, como les dije, para que complementen información del webinar trabajado el día de hoy, revise la presentación del día viernes 17. Por mi parte, ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Que pasen muy buenas noches. Hasta una oportunidad. Dudas o consultas adicionales que puedan tener, las puedes enviar directamente al área académica de CAMEX o me contactas vía LinkedIn para compartirte la información. Las PPTs las vas a tener a tu disposición, simplemente las solicitas a CAMEX y va a crear un drive que va a compartir con cualquier persona que necesite acceder a las PPTs. Ahora sí, muchas gracias chicos, caballeros, señoritas, muy buenas noches. Hasta una próxima oportunidad.